A esta hora hay 4 ríos en nivel rojo de peligrosidad en Castilla y León por el volumen de sus caudales. Este es uno de ellos, el Eresma, a su paso por Segovia. Se nota la velocidad de la corriente y el agua a punto de desbordarse a la altura de la Casa de la Moneda. Y con tanto agua los pantanos están prácticamente llenos y es necesario desembalsar. Este que ven es el de la Cuerda del Pozo, en Soria. Ha llegado casi al 90% de su capacidad y necesita aliviar reservas. En Villalcampo, en Zamora, la situación es muy similar. Buenas tardes, hoy también estamos muy pendientes de Aragón. El PP ha ganado las elecciones autonómicas, pero ha perdido 2 escaños. El PSOE calca su peor resultado y Vox se dispara. En Génova 13 hacen balance en una junta directiva en la que ha participado Mañueco. ¿Qué ha dicho el presidente, Diego Cano? Ha felicitado una vez más a Azcón tras su victoria de ayer en las urnas aragonesas. Eso sí, admitía Mañueco, le hubiese gustado un resultado mejor para su partido. Ha marcado también distancias con Vox. Insiste, son partidos diferentes. Un Vox al que Alberto Núñez Feijóo ha pedido que actúe con responsabilidad y coherencia y que no bloquee el gobierno en Aragón. Y este hombre, Carlos Pollán, será el candidato de Vox a la presidencia de la Junta de Castilla y León. Durante toda la legislatura ha sido presidente de las Cortes. Hoy ha ratificado la decisión el Comité Ejecutivo Nacional del partido de Abascal. Hoy descubriremos cuántos votos cuesta un escaño. Como escenario Castilla y León, un procurador de Soria no requiere los mismos votos que otro de Valladolid. También hay diferencias según el tamaño de la formación política. Cuando estamos ante una circunscripción pequeña, realmente favorece, se suele decir que favorece mucho más a los partidos grandes. Retrasos en los trenes, algunos trayectos cancelados y resignación entre los pasajeros. Es el balance del primer día de huelga de maquinistas. Los sindicatos hablan de seguimiento masivo. Rubén Hernández. El seguimiento de la huelga está siendo prácticamente total, eso es lo que aseguran las organizaciones sindicales. Aquí en Castilla y León esta mañana varias conexiones por alta velocidad con Madrid y también algunas de media distancia han tenido que ser canceladas. Antes hemos visto cómo están los ríos y los embalses y ahora vamos a conocer las previsiones meteorológicas para esta tarde. Suben las temperaturas, pero no deja de llover, Sergio. Es ese ascenso de las temperaturas, Antonio, van a rozar incluso los 15 grados en algunas capitales como Zamora, pero durante esta tarde volverán a reactivarse las precipitaciones y serán además localmente fuertes en zonas del norte y del este de nuestra comunidad. Analizaremos el mercado de viviendas turísticas en nuestra comunidad. Según los últimos datos, en Castilla y León hay unos 7.000 apartamentos de este tipo. Acaparan el 6% del total y podrían acoger a unas 42.000 personas. El Partido Popular podrá seguir gobernando en Aragón, pero necesitará a un Vox que sale muy reforzado de las elecciones autonómicas. El PP gana los comicios, pero como ven, pierde 2 escaños. Vox, por su parte, duplica su presencia en el Parlamento y el PSOE iguala su peor resultado en esta comunidad. El otro invitado en la fiesta electoral ha sido Chunta Aragonesista. ¿Cómo han valorado en Génova 13 estos resultados, Diego? Una valoración positiva la que ofrecen desde la sede del Partido Popular. Tras su victoria de ayer, Azcón era recibido a su entrada a Génova 13 con aplausos, con música de celebración por sus compañeros de partido, pese a haber perdido efectivamente esos 2 escaños respecto a las anteriores elecciones. Azcón deberá pactar con Vox para poder gobernar en Aragón tras el ascenso de la formación de Santiago Abascal, a la que Alberto Núñez Feijóo le ha pedido que actúe con responsabilidad y con coherencia, que no bloquee el gobierno en Aragón. Asegura que eso no es lo que han votado los aragoneses ni lo que quieren los españoles. Reiteraba, él no es Pedro Sánchez y advertía a Vox de que podría ser castigado por sus votantes si decide actuar como muro. El adelanto electoral en Aragón vuelve a hacer vencedor al Partido Popular, aunque retrocede en 2 escaños. Tic-tac, tic-tac. El sanchismo se acaba. ¿Cuántos tortazos electorales necesita más para entenderlo? ¿Cuántos peores resultados del socialismo le hacen falta para reaccionar? El PSOE ha protagonizado la mayor caída, iguala el peor resultado de su historia en Aragón, obtenido hace 11 años.
Asumimos el resultado de estas elecciones y nos hacemos cargo del papel que nos corresponde. La derrota socialista ha podido favorecer al partido Chunta aragonesista con el doble de escaños que en 2023. Ese sueño, compañeros y compañeras, está más vivo que nunca. Sin mayoría suficiente, el PP está obligado a pactar para investir al presidente de la comunidad. Necesita el sí de Vox, que ha duplicado su representación hasta los 14 diputados. Sí al sentido común y no a la estafa del bipartidismo. Y ponen condiciones a los futuros acuerdos. Tienen que ser consejerías con estructura y con presupuesto. Desde el PP piden responsabilidad. Seguro que hay puntos de acuerdo coherentes entre sus votantes y los nuestros que pueden mejorar todo el país. Izquierda Unida Sumar mantiene su escaño, mientras que Podemos se hunde y desaparece de un Parlamento donde llegó a tener hasta 14 representantes en 2015. Ahora ya la próxima cita electoral será la de nuestra comunidad, el 15 de marzo. Fernández Mañueco ha felicitado a Jorge Azcón por su victoria, aunque ha reconocido que le hubiera gustado un mejor resultado para su partido. Respecto a la estrategia a seguir aquí, ha sido claro. Solo se hablará de Castilla y León, Diego. Se ha insistido Mañueco que no ha querido entrar a valorar que en otros territorios se hable a nivel nacional, que efectivamente en nuestra comunidad de cara al 15 de marzo la línea es hablar de Castilla y León, de los problemas que afectan a los castellanos y leoneses y de ofrecer soluciones a esos problemas. Ha querido también marcar distancia respecto a las posibles similitudes que pueda haber con las comunidades que ya han pasado por las urnas, Aragón y Extremadura, insistiendo que él ha agotado la legislatura, ha hecho un balance positivo a nivel de gestión de esos últimos 4 años. Marcaba también distancias con Vox, insiste, son partidos distintos y les ha reprochado, ha dicho, dejar el trabajo a medias cuando abandonaron el gobierno autonómico. Yo creo que cada comunidad autónoma es distinta y en estos momentos lo que empieza es la precampaña y la campaña de las elecciones de Castilla y León, que van a ir de eso, de Castilla y León, de las personas de Castilla y León. Nuestro proyecto es el que puede ofrecer un balance de gestión y de resultado muy eficaz. Por su parte, el líder socialista de Castilla y León dice que la estrategia de Feijóo de adelantar elecciones ha sido un fracaso y se pregunta qué papel va a asumir Vox, el de sustituto del PP o si quiere ser su muleta. Esto ha dicho Carlos Martínez, que también ha reconocido que tras el mal resultado de Aragón y el auge de Vox, el PSOE tiene que hacer autocrítica. Esas personas se están sintiendo de alguna forma olvidadas o que no se está dando solución a las problemáticas que ellos ponen encima de la mesa y necesitamos de alguna forma que el Partido Socialista se visualice como un partido capaz de poner soluciones encima de la mesa que den respuesta, como digo, a los problemas que estamos teniendo en diferentes territorios. Y ahora sí, la siguiente cita electoral es la nuestra, el 15 de marzo, y Castilla y León va a tener el protagonismo en solitario. Eso sí, en Andalucía también se agota la legislatura y tendrán que convocar comicios. Pero se habla del mes de junio. Lo que sí que va a coincidir con nuestras elecciones va a ser la conformación de los gobiernos autonómicos pendientes. Por ejemplo, en Extremadura, el 3 de marzo, como muy tarde, será el pleno de investidura. A partir de esa fecha tienen 2 meses como máximo para formar gobierno. Si el PP extremeño no lo logra, deberá convocar de nuevo elecciones. Me cabe la satisfacción hoy de comunicarles que nuestro candidato en Castilla y León va a ser don Carlos Pollán. Vox ha anunciado así que Carlos Pollán será su aspirante a la presidencia de la Junta de Castilla y León en las elecciones del 15 de marzo. La formación de Santiago Abascal se decanta así por quien ha sido presidente de las Cortes desde el año 2022. Esta tarde Vox presentará en Ávila las candidaturas por Castilla y León, que solo renueva a los cabezas de lista en Soria y en Valladolid. Y de cara a la campaña electoral cada vez más cercana, los partidos políticos centrarán todos sus esfuerzos en conseguir ocupar la mayor cantidad de escaños posibles. A algunos les cuesta más votos que a otros llegar a tener representación en las Cortes. El tamaño de la provincia donde votamos y el de la formación política pueden ser determinantes.
Los escaños no cuestan los mismos votos. En las pasadas elecciones autonómicas, la provincia que tiene menos habitantes obtuvo un procurador con menos de 9.000 votos, mientras en la más poblada hicieron falta el doble, más de 18.000. Porque el reparto de escaños entre circunscripciones está distorsionado por esos 3 fijos, con independencia de la población. Se añade uno más por cada 45.000 habitantes y otro según la fracción resultante. Por ejemplo, en una provincia de 268.000 habitantes lo dividimos entre los 45.000 y nos darían 5 procuradores más. Como el resto es mayor a 22.500, añadiríamos otro procurador más a esa provincia y en total nos daría 9 procuradores. Cuantos más escaños tiene la provincia, es más fácil que entren otros partidos minoritarios en el Parlamento. Normalmente a las formaciones pequeñas les cuesta más obtener un procurador porque no llegan al mínimo del 3% de los votos provinciales, con una excepción, las localistas. Es un movimiento muy arraigado y consigue que se concentren todos los votos. Otro factor que influye es el voto en blanco. Podría encarecer un poco, hacer más difícil la obtención, pasar ese listón del 3%. Todo cuenta en la asignación de escaños de nuestros representantes en las Cortes. Los maquinistas de tren en pie de guerra. Hoy ha comenzado una huelga que se va a prolongar hasta el próximo miércoles. Se quejan del estado de las infraestructuras ferroviarias y de la falta de seguridad. Las protestas se desencadenaron tras el accidente de Adamuz, en el que fallecieron 46 personas. Rubén, ¿cómo se ha desarrollado esta primera jornada? Los retrasos y las cancelaciones están marcando esta primera jornada de huelga. Los sindicatos hablan de un seguimiento prácticamente total, mientras que Renfe, una de las compañías afectadas, dice que entre sus maquinistas la protesta no llega al 12%. No obstante, hay que tener en cuenta que los servicios mínimos fijados en algunos casos llegan al 70%. Pese a ello, aquí en Castilla y León esta mañana algunas conexiones por alta velocidad con Madrid no han funcionado. Los retrasos se siguen acumulando y además hay malestar entre los viajeros afectados. Muchos se quejan de falta de información. Protestas en el exterior de las estaciones y de puertas para adentro. Tiene prevista su llegada a las 11 horas y 56 minutos. Disculpen las molestias. Un aviso repetido durante toda la jornada. Trenes cancelados, salidas con retraso y en las taquillas, viajeros en busca de una solución, porque quien más o quien menos. Me he cogido otro a las 2 por si acaso había cualquier cosa a las 11:30. Viene con un poquito de retraso. Además he cogido un tren más tardío que el habitual porque el primero se ve que no estaba en servicios mínimos y he tenido que coger este. Media hora de retraso. Bueno, como nosotros estamos de vacaciones, no hay mucho trastoque, ¿no? Pero sí el tren 1 hora de retraso. Todos han sufrido de algún modo esta huelga de maquinistas. Es por seguridad de todos, así que lo apoyo. Y las alternativas ofrecidas por las operadoras. Ha venido con 1.5 horas de retraso y luego pierdes la combinación siguiente para ir hacia Palencia. Lo más surrealista es que por política de Renfe, aunque hayas perdido el tren por culpa de ellos, luego tengas que pagar el siguiente billete. Dispares. Cuando llegó estaba con retraso, pero nos lo han cancelado. Nos han reubicado a ver en el siguiente. Eso sí, hasta que no lo vean llegar. Pero el otro también llegaba y no ha llegado, entonces no sé. Los usuarios se quejan de la falta de información durante los retrasos y los sindicatos los achacan a la falta de organización de las operadoras. En Palencia la mayoría de los trenes han sido cancelados en esta primera jornada de huelga organizada por los maquinistas. De hecho, ha sido imposible encontrar en toda la mañana una conexión directa para viajar desde Palencia a Madrid. Sin embargo, la mayoría de viajeros han seguido acercándose a la estación porque no sabían si finalmente su tren iba a salir o era uno de los afectados por la huelga. En general, entre los pasajeros, mucha comprensión. Aseguran que es una huelga necesaria y más después del accidente ferroviario ocurrido hace tan solo unas semanas. Opté por Alsa porque no había tren para Salamanca. Me tienen que reubicar, entonces si tenía que salir a las 11:20 hasta la 1 no salgo, si sale el tren, claro. Ahora tengo que esperar a la 1 menos 10 para volver a coger el tren para León, que se supone que me han ubicado en uno, ya veremos. No sabía los trenes que fallaban, iba a cogerle ahora y la han suspendido y hasta la 1 menos 10 no sale. Quizá en el noroeste las incidencias en la alta velocidad no son tantas como en otras partes del país porque la línea es más nueva, pero sí las hay en las vías convencionales de las que la provincia de León
tiene muchos kilómetros. Por eso, en torno a un centenar de trabajadores del ferrocarril de la provincia se han concentrado en esta jornada de huelga frente a la estación de tren de León, no solo maquinistas, sino todo tipo de trabajadores que denuncian los servicios mínimos abusivos, más del 50%, en algunos casos incluso se supera el 75%. Piden más seguridad y mantenimiento en las vías con un servicio público. Mientras tanto, en Madrid, los sindicatos están reunidos con el Ministerio. Si acordaran llevar a cabo las medidas que reclaman los maquinistas, se podrían suspender las 2 jornadas de paros programadas para mañana y pasado. Para CGT, el modelo de alta velocidad solo es seguro si viene acompañado de un mantenimiento minucioso. También critican que la responsabilidad siempre recaiga solo en los maquinistas. Seguimos viendo como trenes que van, ahora lo hemos visto con el accidente del Albia y del Lirio, que van sin interventor, que van sin nadie responsable, nada más el maquinista. Trenes que van hasta Madrid, trenes que van hasta Valladolid. Y no hay nadie de la empresa que pueda gestionar una incidencia como la que hubo allí o menor. Y Pedro Sánchez ha visitado Huétor Tajar, uno de los municipios de la provincia de Granada más afectados por las lluvias e inundaciones de estos días. Allí el presidente del Gobierno ha invitado a la reflexión sobre las políticas climáticas después de sufrir 7 borrascas seguidas en tan poco tiempo y ha prometido celeridad en las ayudas públicas. Pues vamos a poner en marcha todos los mecanismos para recabar esa información, para saber el alcance de los daños ocasionados por estas borrascas y en consecuencia poder afrontar la reconstrucción, no solamente con la ayuda, sino también con la prontitud en la recepción de esas ayudas, que me parece fundamental a la hora de poder garantizar esa certidumbre y esa seguridad. Y aquí en Castilla y León, aviso amarillo en la cabecera del Duero, en Soria, donde el envase de la Cuerda del Pozo se encuentra prácticamente al 90% de su capacidad. 11 puntos más que hace tan solo una semana. Las intensas lluvias de los últimos días han llevado a la Confederación Hidrográfica a aumentar el ritmo de desembalse, que se sitúa ahora en 45 metros cúbicos de agua por segundo. Las alertas por riesgo de crecidas se mantienen activas al paso del río por las estaciones de Gormaz y sobre todo Navapalos, también en la provincia soriana, donde el riesgo ha bajado de categoría roja a naranja en las últimas horas. Y como ejemplo de lo que está ocurriendo, tomamos los embalses de Castilla y León gestionados por la Confederación Hidrográfica del Duero. De media se encuentran al 78,3% de su capacidad. Este registro se sitúa aún así un punto por debajo de la media de hace tan solo un año, pero cerca de 13 por encima de la media de la última década. Los embalses de la cuenca hidrográfica del Duero siguen aumentando sus cifras y sus números ante las lluvias y el deshielo de las últimas semanas. En estos momentos, el total de agua embalsada en toda la provincia de Zamora supera los 1.100 hectómetros cúbicos, con embalses como este de Villalcampo, al 90% de su capacidad, aunque como se puede ver ya se está desembalsando para aliviar agua. Otros muy cercanos de aquí, como puede ser el embalse de Ricoballo, ha estado al 95% de su capacidad durante todo el fin de semana, aunque también se han abierto esas compuertas para aliviar agua de la misma manera. Otros como Castro rozan el 90%, Valparaíso al 93% o Nuestra Señora de la Gabanzal al 88% de su capacidad. Y alerta roja en el río Eresma a su paso por Segovia después de que el caudal se haya incrementado casi en un 50% durante la pasada noche. La zona del sistema central de esta provincia está en alerta amarilla por riesgo de deshielo y la acumulación de nieve en la sierra es importante. Hay otros 3 ríos en este nivel de peligrosidad, el Guareña en Zamora y el Huebra y Duero en Salamanca. Continúa la atención y estrecha vigilancia sobre las crecidas en la cuenca del Duero, con 26 avisos activos, 5 de ellos en nivel rojo, 3 en la provincia de Salamanca, en el Huebra y en el Duero, que es el río que concentra mayor atención, a la vez que hay 7 estaciones en nivel naranja, en Soria, en Burgos, en Valladolid, en Zamora y en Salamanca. También en León tenemos un aviso naranja, aunque la situación está en general contenida. Y mientras, en la ciudad salmandina, el Tormes, que presenta una anchura inusual y que se ha convertido estos días en una gran atracción. Un desprendimiento de tierra y rocas ocupa los 2 carriles de la Nacional 6 en el término municipal de Vega de Valcarce, en el Bierzo, desde la jornada de ayer.
El material obstruye la calzada y el tráfico permanece cortado en ambos sentidos. La Guardia Civil desvía la circulación hacia la A6 mientras los operarios de mantenimiento trabajan en la zona para retirar los escombros y restablecer el paso por la vía. El gobierno vasco ha autorizado el régimen de semilibertad a uno de los ex jefes de ETA más sanguinarios. Desde hoy, Garikoitz Aspiazu, alias Cherokee, sale de la cárcel para trabajar, aunque debe dormir en el centro penitenciario. Fue condenado a 377 años de prisión por 21 intentos de asesinato y atentados terroristas. El Ejecutivo del País Vasco puede tomar estas decisiones tras el traspaso de competencias penitenciarias acordado por el Gobierno central en 2021. El juicio por la muerte violenta de Sergio Delgado ha entrado en su fase definitiva. Desde este lunes, el jurado popular se retira a deliberar. Hoy el juez les ha trasladado el cuestionario al que deben responder para determinar el delito exacto que se imputa al acusado. Raquel Alonso. Sí, las 9 personas que forman el jurado popular ya han recibido el objeto del veredicto y se han retirado a deliberar. Se les han trasladado 17 preguntas sobre los hechos que deberán determinar si consideran probadas o no en función de los testimonios y pruebas documentales expuestas en las vistas orales. Deberán decidir si consideran probado que estamos ante un homicidio imprudente, doloso o un asesinato y también razonarlo mínimamente. Se necesitan al menos 7 votos para declarar culpable al acusado. Ya a partir de ahora el jurado popular estará completamente aislado hasta concluir su deliberación y si en las primeras 24 horas no se pronuncian serán requeridos por el magistrado Roger Redondo para resolver dudas. Una vez conocido el veredicto será el propio magistrado el que imponga la pena en función del delito. Denuncian que el gobierno les sigue dando la espalda tras 2 años de manifestaciones. Por eso los agricultores van a trasladar sus reivindicaciones directamente al Ministerio de Agricultura. A sus puertas van a protagonizar una protesta que comienza hoy con la salida de 20 tractores desde León. Por el camino se unirán compañeros de otras provincias como una manera de criticar el inmovilismo tanto del Gobierno de España como del Parlamento Europeo. Una movilización que prevé concentrar hasta 1.500 tractores y más de 15.000 trabajadores del campo el próximo miércoles en la capital de España. Y mañana Valladolid se convierte en capital mundial de las legumbres en una jornada internacional impulsada por la FAO y que llega a la comunidad tras la propuesta de la Junta. Un reconocimiento al peso agrícola, gastronómico y sostenible de un producto muy nuestro. Comer un plato de lentejas, de alubias o de garbanzos siempre se ha visto como algo sencillo, casi humilde. Pero esa es justo la idea que la FAO quiere cambiar. Hacer llegar a la gente que no es un alimento para el uso rural o para las personas de bajos recursos, no, es algo muy nutricioso y que además se puede preparar platos de excelencia gastronómica. Porque detrás de ese plato de cuchara existe una de las claves del futuro alimentario. Consumir legumbres ayuda a evitar enfermedades no contagiosas como hipertensión, diabetes. Y en eso Castilla y León juega con ventaja. Aquí se consumen más legumbres que en ningún otro punto del país y casi de Europa. Acá se consumen alrededor entre 6 y 7 kilos de legumbres por persona por año. Quisiéramos que en otros países, en otras comunidades, sea así como es acá. Porque mientras cada vez más gente reduce la proteína animal, las legumbres se convierten en la alternativa más sencilla. Necesitas tener algo que te lleve a la proteína. En este caso, el vehículo mucho más accesible son las legumbres. Y no solo alimentan, en el campo las legumbres mejoran los suelos y reducen el uso de fertilizantes. Por eso, gracias a este modelo agrícola y alimentario, Castilla y León será mañana el escenario del Día Mundial de las Legumbres. La bodega Emina de la familia Matar Romera va a ampliar su capacidad gracias a la creación de un nuevo centro logístico que ahora están construyendo. Prevén que esté listo en marzo del próximo año. Hoy han presentado este proyecto a distintas autoridades, entre ellas la consejera de Agricultura, quien ha agradecido a la empresa su apuesta por la innovación. El consejero de Economía y Hacienda ha participado esta mañana en la presentación de la cátedra Hábitat de Vanguardia en Valladolid. El acto destaca el compromiso autonómico con la innovación en el sector de la vivienda y el hábitat. Sectores productivos que se sienten hoy representados en esta iniciativa que tiene un protagonismo muy claro en las empresas
de Castilla y León y en las universidades, en este caso en la Universidad de Valladolid. Por cierto, que el Instituto Nacional de Estadística ha publicado hoy los datos del número de viviendas turísticas en España y su capacidad. Son cifras de noviembre de 2025. En Castilla y León hay 7.035. Es casi un 6% del total de viviendas censadas. El número de plazas supera las 42.000. ¿Qué significa esto? Pues que hay una capacidad de 6 personas por cada vivienda turística. De este tipo de alojamientos se suele encargar un pequeño propietario. Otra cosa son los apartamentos turísticos gestionados por empresas. Francisco Javier gestiona decenas de apartamentos turísticos a través de una empresa. Nosotros gestionamos bloques de edificios en distintas ciudades de España y damos un servicio profesional de calidad. No somos competencia de los hoteles, nosotros estamos respondiendo directamente a una demanda del público. Según el Ministerio de Vivienda, solo en Castilla y León habría más de 1.000 viviendas turísticas ilegales, algo que desmienten desde la Asociación de Apartamentos Turísticos de Valladolid. Hay tal cantidad de trabas administrativas, duplicidad, en este caso de registros por parte del Ministerio. Incluso la Comunidad Europea ha denunciado que España está incumpliendo con la normativa. Y le ha dado de plazo hasta el mes de mayo para que elimine esa excesiva burocracia. Desde el sector, además, lamentan ser el chivo expiatorio de una mala política de vivienda. El 40% del precio que se paga de una vivienda son impuestos. Quitemos a los jóvenes esos impuestos de esa vivienda. Muchas veces lo que estamos haciendo es rehabilitar edificios en el centro de las ciudades que tradicionalmente han estado abandonados. Argumentan también que son partícipes del crecimiento económico en las ciudades. Ahora, cuando salimos de casa, no solamente buscamos descansar, sino una experiencia. Es lo que nos permite un lugar como este, un hotel burbuja donde podemos contemplar el cielo de Castilla y León. Los jóvenes también buscan esto, lo visual, para poder compartirlo en sus redes sociales. Ahora priorizamos lo diferente. Una experiencia es para vivir algo que no te quieres perder. Especial e inolvidable. Algo que nos guste contar, algo que nos guste mantener en el recuerdo, con alguien especial. Lo rural gana peso, sí, un año más y aquí, en nuestra tierra. Generalmente 2-4 noches. 3-4 noches para viajes en familia, 2-3 noches para viajes en pareja. Pero lo que nos queda claro es el cambio de tendencia entre la gente joven. Saben lo que buscan. Lo que buscan son experiencias en la naturaleza, tranquilidad, paseos, rutas, paisajes, pueblos con encanto, gastronomía local, actividades al aire libre. Y en muchos casos algo principal para ellos. Entornos naturales llamativos, sobre todo experiencias que puedan compartir en las redes sociales. Vamos, un combo para que la escapada sea redonda. Este es Tomás Sánchez Santiago, escritor zamorano que acaba de ser reconocido con el Premio Castilla y León de las Letras 2025. El jurado ha valorado su permanente compromiso ético y crítico, así como su mirada humanizadora hacia lo cotidiano y lo pequeño. También han destacado los diversos géneros cultivados por Sánchez Santiago, reconocido no solo por su obra poética, sino también por la narrativa, el ensayo y la crítica literaria. Y vuelve el ciclo Las Noches de Arroyo, música y espectáculo en directo en Arroyo de la Encomienda, en Valladolid, que se extiende durante todo el año. Comienza con El Arrebato en Castilla y León el 17 de abril, DJ Nox el 18, el 22 de mayo Nueva Línea y el 23 el regreso de Los Chunguitos. Ya en octubre llegará la noche indie con los locales Salto Base que darán paso a Sexy Cebras. Un viaje a los 90, a rollo cómico o el montaje flamenco Mecano que pone sonido de raíz a la música del grupo de éxito de los 80. Esta edición incorpora el escenario de la Casa de la Música y el teatro, lo que sumándose a la programación municipal permite a Noches en Arroyo programar espectáculos con un formato que agradece un aforo más reducido. Conseguir la movilidad del público desde toda la geografía. En el 2025 se consiguió público que ya vino de Castilla y León, público que vino de Madrid, Cantabria, eso gracias ahora con la tiquetera es fácil de constatar, y ya se está viendo, el único que está a la venta, que es El Arrebato, que la atracción de público supera la frontera de Arroyo, de Valladolid como provincia, y es...
Llevó a Castilla y León a los Goya, nos hizo soñar por todo lo alto e inundó de color la vida a través del arte. La Muestra de Cine Internacional de Palencia ha comenzado su programación rindiendo homenaje a Ramón Margareto. Seña de identidad del cine regional, la Biblioteca Pública de la capital palentina acoge hasta el 7 de marzo una cuidada selección de sus obras.